Hay emociones que no se gritan, pero te dominan en silencio. Hay tormentas que no se ven, pero te arrastran por dentro como si el alma se te deshiciera en cada intento de calmarte. Y hay momentos en que tú sabes que no quieres seguir reaccionando así, pero simplemente no puedes evitarlo. Te prometes a ti mismo que no vas a estallar, que no vas a llorar otra vez por lo mismo, que no vas a dejar que eso te afecte como antes. Pero cuando se activa ese botón invisible, tu cuerpo arde, tu mente se nubla, tus palabras hieren, y tú solo te ves repitiendo un patrón del que ni siquiera sabes cómo escapar. A veces es la rabia, otras la ansiedad, o ese llanto escondido que no encuentra consuelo. Nadie te enseñó a sentir sin hundirte. Nadie te mostró cómo se respira cuando el corazón duele, y con el tiempo, aprendiste a pensar que simplemente eres así. Una persona emocional, intensa, sensible, una víctima de lo que siente. Pero déjame decirte algo, con toda la brutal honestidad que merece este tema. Ser emocional no es lo mismo que ser esclavo de tus emociones, y tú no naciste para vivir reaccionando. Naciste para gobernarte. La mayoría de nosotros cargamos con un pasado donde aprendimos a sobrevivir emocionalmente como pudimos. Callando, explotando, huyendo, reprimiendo, con padres ausentes o demasiado autoritarios, con parejas que nos hacían sentir culpables por sentir, con una sociedad que nos enseñó que ser fuerte es no mostrar nada, y que ser débil es sentir demasiado. Pero lo cierto es que la verdadera fuerza no está en negar las emociones, sino en no dejarse gobernar por ellas. La verdadera paz no está en no sentir, sino en sentirlo todo, sin perderte en nada. Y aquí es donde entra el estoicismo, no como una receta mágica, no como una doctrina fría que te obliga a ser de piedra, sino como una filosofía viva, profunda, humana, que te enseña a mirar de frente lo que sientes y a actuar no desde el impulso, sino desde la virtud. Marco Aurelio, emperador y estoico, vivía asediado por la guerra, por traiciones, por enfermedades y muertes cercanas. Y aún así, escribió una frase que nos confronta con una verdad ineludible. Puedes controlar tu mente, no los eventos externos. Ese es el núcleo del estoicismo emocional. No se trata de cambiar lo que sientes, sino de cambiar lo que haces con lo que sientes. Porque sí, vas a sentir miedo, vas a sentir ira, vas a sentir tristeza, celos, culpa, ansiedad. Pero en el instante en que te das cuenta de que no tienes que actuar desde eso, que puedes elegir detenerte, respirar, reflexionar y luego decidir, en ese instante recuperas tu libertad. ¿Y qué es ser libre sino eso? Ser libre es poder sentir sin que lo que sientes te consuma. Es poder pensar con claridad incluso cuando el corazón tiembla. Es no dejar que una emoción decida por ti tu destino. Y si estás aquí, escuchando esto, no es casualidad. Tal vez ya estás cansado de reaccionar y luego arrepentirte. Tal vez ya te duele ver cómo tus emociones sabotean tus relaciones, tu trabajo, tu salud, o quizás simplemente sabes, en lo más profundo, que hay otra forma de vivir. Una forma más serena, más firme, más consciente, más tuya. Este episodio es para ti que te hartaste de vivir a merced de lo que sientes, para ti que quieres dejar de explotar, de llorar en silencio, de sentirte culpable por no poder controlarte, para ti que sabes que necesitas paz, pero no cualquier paz, sino una paz real, sólida, ganada con disciplina, conciencia y transformación. A lo largo de estas lecciones vas a descubrir que el dominio emocional no se trata de suprimir lo que sientes, sino de reconocerlo, entenderlo, canalizarlo y trascenderlo. Vas a ver que tus emociones no son el enemigo, son señales, puentes, guías, y que la esclavitud no está en sentirlas, sino en vivir a su merced sin desarrollar el músculo del autocontrol. Cada una de estas enseñanzas estoicas que vas a escuchar está pensada no como teoría, sino como una herramienta práctica. Una invitación a observarte con más lucidez, a vivir con más templanza y a recuperar eso que en el fondo siempre ha sido tuyo, el poder de elegir cómo responder. Porque al final del día, no hay libertad más grande que ser el dueño de ti mismo, y para eso estamos aquí, para dejar de ser esclavos de lo que sentimos, y empezar a vivir como verdaderos guardianes de nuestra mente y nuestro corazón. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, mis emociones no decidirán por mí. Esa frase será tu recordatorio de que estás aquí para recuperar el control, no para seguir reaccionando desde el impulso. Este es el momento de demostrarte que puedes sentirlo todo, sin perderte en nada, porque tu paz
no es negociable. Sin más preámbulos, empecemos. Primera lección estoica. Sentir no es elegir, reaccionar sí. A veces, sientes que eres una bomba emocional con mecha corta. No porque quieras, sino porque todo te afecta más de lo que quisieras admitir. Te dices que vas a controlar tu carácter, que esta vez no vas a reaccionar así, que vas a mantener la calma. Pero entonces pasa algo. Un comentario que no esperabas. Una actitud fría, una situación injusta, y de pronto todo estalla. Gritas, cierras, lloras. O te alejas sin decir nada, pero por dentro estás hirviendo. Y después el arrepentimiento. Otra vez, otra reacción que no controlaste. Otro momento en el que tus emociones decidieron por ti. Pareciera que cuando sientes algo fuerte, ya no hay marcha atrás. Como si lo que sientes se convirtiera automáticamente en lo que haces. Como si no hubiera un espacio intermedio, una pausa posible, una alternativa a reaccionar desde la emoción. Pero sí la hay. Y es justo ahí donde nace el primer principio estoico que necesitamos recordar con urgencia. Sentir no es elegir. Reaccionar sí. Porque tú no eliges cuándo aparece la rabia, ni cuándo se activa la ansiedad, ni cuándo el dolor se instala en el pecho. Eso no está bajo tu control. Tus emociones llegan, sin permiso, sin lógica, sin horario. Pero lo que haces con ellas, eso sí depende de ti. Ese es tu campo de batalla, ese es tu dominio. Marco Aurelio lo dijo con una claridad que traspasa los siglos. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y tienes el poder de revocar ese juicio en cualquier momento. No es lo que sientes lo que te esclaviza. Es lo que haces con eso, pero para lograrlo necesitas una práctica consciente, un entrenamiento emocional, un nuevo hábito de pensamiento que rompa el automatismo. Porque sí, durante años hemos vivido reaccionando de forma impulsiva, condicionados por el entorno, educados en la idea de que si sientes algo intenso, debes expresarlo de inmediato, como si la explosión emocional fuese sinónimo de autenticidad, como si el autocontrol fuera represión. Pero el estoicismo propone algo radicalmente distinto. No niegues lo que sientes, pero no te conviertas en esclavo de tus impulsos. Tu primer gran poder como ser humano es la capacidad de elegir tu respuesta. Entre lo que te pasa y lo que haces, hay un espacio. Y ese espacio, aunque parezca pequeño, puede transformarlo todo. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has arrepentido de una reacción emocional? ¿Cuántas decisiones apresuradas tomaste porque estabas dominado por lo que sentías? ¿Cuántas relaciones se desgastaron porque no supiste hacer una pausa antes de actuar? Lo que hace la diferencia entre una vida gobernada y una vida descontrolada no es la intensidad de lo que sientes. Es tu capacidad de no actuar bajo el dominio inmediato de esa emoción. Un estoico no es una persona fría, es una persona que elige no responder desde la emoción, sino desde la razón y la virtud. Eso requiere valentía, porque cuando estás en medio del fuego emocional, tu instinto grita, responde ahora. Tu mente se nubla, tu cuerpo reacciona, y todo tu ser parece estar diciendo, esto es urgente, haz algo ya, pero no lo es. La mayoría de nuestras emociones solo quieren ser escuchadas, no obedecidas. No tienes que contestar ese mensaje cuando estás furioso, no tienes que tomar una decisión importante cuando estás abrumado. No tienes que seguir la emoción hasta el final solo porque apareció. Tú puedes respirar, detenerte, observar y luego decidir. Eso es libertad, eso es poder, eso es ser estoico. Imagina lo diferente que sería tu vida si practicaras ese espacio, ese momento sagrado entre lo que sientes y lo que haces, ese segundo de silencio interno donde puedes recuperar el timón, donde puedes decirte, esto que siento es fuerte pero no va a decidir por mí. Ahí es donde se construye el dominio emocional, no reprimiendo lo que sientes, sino gobernando lo que eliges hacer con eso. Y es que la emoción, por más intensa que sea, no dura tanto como crees. La rabia se disipa, la tristeza baja su intensidad, la ansiedad se calma, pero si actúas desde ahí, las consecuencias pueden durar años, palabras que hieren, decisiones que rompen, puentes que se queman. ¿Y todo por qué? Porque confundiste lo que sientes con lo que eres, porque creíste que una emoción momentánea tenía derecho a conducir tu vida. Marco Aurelio también decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tus emociones, no de tus impulsos, no de tus heridas, sino de lo que decides pensar y hacer, incluso cuando sientes que todo arde por dentro.
Por eso la próxima vez que sientas que algo te domina, no corras, no explotes, no huyas. Hazte esta pregunta simple, poderosa, estoica. ¿Esta emoción me controla o yo la estoy observando? Y entonces decide. Decide quién manda. Decide si vas a ser el esclavo de tus emociones o el gobernador de tu alma. Porque tú no estás aquí para reaccionar. Estás aquí para elegir. Y esa elección, aunque pequeña, aunque invisible para el mundo, será tu victoria más profunda, la que te hará libre, la que te hará invencible, la que te convertirá paso a paso en un verdadero estoico. Segunda lección estoica. Observa tus emociones, no te identifiques con ellas. Hay días en los que te sientes tan triste que empiezas a pensar que eres una persona triste. Hay momentos en que la ansiedad es tan fuerte que te convences de que eres una persona ansiosa. Y cuando la rabia te consume, crees que eres alguien explosivo, irritable, inestable. Te defines por lo que estás sintiendo. Te confundes con tus emociones, pero no eres eso, no eres tu tristeza, no eres tu ansiedad, no eres tu rabia, ni tu miedo, ni tu vacío, ni siquiera esa alegría momentánea que a veces parece euforia disfrazada. Eres mucho más que todo lo que sientes. El problema es que nadie nos enseñó a hacer esa distinción. Crecimos creyendo que si algo duele, es porque hay algo malo en nosotros, que si sentimos demasiado, estamos rotos, o que si no podemos controlar lo que sentimos, entonces somos débiles. Y en esa confusión, empezamos a vivir como si cada emoción fuera una identidad, como si cada estado emocional definiera lo que somos. Pero Epicteto, con la serenidad de un sabio que entendía la mente humana mejor que cualquier terapeuta moderno, dejó una enseñanza brutalmente clara. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y eso también se aplica a lo que sentimos. Lo que te afecta no es la emoción en sí, sino la historia que te cuentas sobre esa emoción. Es esa narrativa automática que surge y te susurra. Siempre estás triste, algo anda mal en ti. Eres muy sensible, nadie va a comprenderte. Mira cómo te derrumbas, nunca vas a poder con esto. ¿Y sabes qué es eso? Una trampa. Una prisión mental que tú mismo estás construyendo cada vez que confundes tu estado emocional con tu identidad. Pero hay una salida, y es más simple y más poderosa de lo que parece: observar en lugar de identificarte. Observar lo que sientes sin convertirlo en parte de tu definición. Observar la tristeza como una nube pasajera. Observar la ansiedad como una ráfaga de viento. Observar la rabia como una llama que surge pero que no necesita expandirse. Es como si subieras un peldaño dentro de ti mismo. Desde ahí puedes ver lo que estás sintiendo, sin ser arrastrado por eso, sin convertirlo en yo. En lugar de decir estoy triste, podrías empezar a decir estoy experimentando tristeza, y aunque parezca una diferencia sutil, cambia completamente tu relación con lo que sientes. Porque cuando dices estoy triste, todo tu ser se tiñe de esa emoción. Pero cuando dices estoy experimentando tristeza, te recuerdas que eso es solo una parte de lo que te está ocurriendo, no lo que tú eres. Esto no se trata de negar las emociones, ni de minimizarlas, ni de fingir que no están. Se trata de cambiar el lugar desde donde las miras. Epicteto, que vivió como esclavo gran parte de su vida y aún así desarrolló una filosofía de libertad interior, lo entendía a la perfección. Lo que tú puedes controlar no es lo que sientes, sino la actitud que tomas frente a eso. Y la actitud más poderosa es la del observador estoico. Ese que siente todo, pero no se pierde en nada. Ese que mira su emoción como quien ve pasar una tormenta desde la ventana. Con respeto, con atención, pero sin necesidad de salir a mojarse. Imagina por un momento que tu mente es como una casa con muchas habitaciones. Tus emociones entran y salen todo el tiempo. Algunas llegan con fuerza, como una visita inesperada que golpea la puerta sin parar. Otras se instalan sin pedir permiso. Pero tú eres el dueño de la casa. Y tú decides si las dejas pasar, cuánto tiempo se quedan y en qué habitación. No necesitas dejar que cada emoción tome el control del salón principal. No necesitas permitir que la tristeza se siente en tu trono interior y te diga quién eres. Puedes simplemente observarla. Puedes decirle: sé que estás aquí, te reconozco, pero no vas a decidir por mí. Y eso, aunque suene simple, es una forma radical de libertad emocional. Porque te permite seguir adelante incluso cuando sientes miedo, te permite actuar con calma incluso cuando sientes rabia, te permite cuidarte incluso cuando sientes desesperanza.
Ser estoico no es ser insensible, es ser consciente, es desarrollar una relación madura con lo que sientes. Y eso requiere práctica. Cada vez que te sorprendas a ti mismo diciendo, es que yo soy así, es que esto me supera, es que no puedo evitarlo, detente, respira y observa. Hazte la pregunta clave. ¿Esto que estoy sintiendo, soy yo? ¿O es solo algo que está ocurriendo dentro de mí? Y si puedes crear ese espacio, aunque sea por un instante, entonces ya diste un paso hacia tu autonomía interior, un paso hacia tu templanza, un paso hacia ti mismo. Porque no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tus miedos, eres el que los observa, eres el que los escucha, eres el que decide qué hacer con todo eso. Y cuanto más desarrolles esa capacidad, más vas a notar algo curioso. Las emociones pierden su fuerza cuando dejas de alimentarlas con tu identificación. La tristeza se vuelve más leve, la rabia se disuelve más rápido, la ansiedad se desinfla. Porque ya no tienen tanto poder sobre ti, no las niegas, no las reprimes, solo las observas y luego eliges. Esa es la práctica estoica, esa es la meta y también el camino. Porque tú no estás aquí para ser una víctima emocional. Estás aquí para aprender a mirar lo que sientes con claridad y seguir caminando. Sentir no es una debilidad, pero dejar que tus emociones decidan por ti te quita la libertad. Si alguna vez te hartaste de reaccionar sin entender por qué, suscribirte puede parecer un gesto simple, pero para nosotros es el inicio de tu transformación. Aquí aprenderás a sentir con conciencia, a responder con templanza y a recuperar el dominio de tu mundo interior. Tu mente merece ser tu aliada, no tu cárcel. Tu paz comienza ahora. Tercera lección estoica. Tu mente debe gobernar, no tus impulsos. ¿Te ha pasado? Estás discutiendo con alguien y de pronto ya no escuchas, solo sientes. Sientes que necesitas tener la última palabra. Sientes que si no dices lo que piensas, explotas. Sientes que si no reaccionas ahora, pierdes. Y lo haces, reaccionas, a veces con palabras afiladas, o con un portazo, o con un silencio hiriente, y cuando pasa el impulso, cuando la tormenta interna baja, te miras al espejo y piensas, ¿por qué reaccioné así? ¿Qué me pasó? No quería actuar de esa forma. Y sin embargo, lo hiciste. Es como si una parte de ti se activara sin tu permiso, como si tu mente racional se apagara y los impulsos tomaran el volante. Y tú, ese tú que quiere actuar con calma, con templanza, con inteligencia, queda atrapado en el asiento de atrás. Este patrón se repite una y otra vez, no solo en discusiones, también cuando te sientes humillado, o rechazado, o frustrado, o con miedo. Hay una reacción automática, visceral, que se impone antes de que puedas pensar. Y luego, como siempre, llega el remordimiento. Pero, ¿y si te dijera que no estás condenado a reaccionar así? ¿Y si te dijera que puedes cambiar ese ciclo, no con magia ni control forzado, sino con una práctica que comienza en el alma? Séneca lo dejó escrito con una claridad que no necesita traducción moderna. Ninguna pasión se mantiene viva en nuestra alma sin nuestro consentimiento. Si la dejamos entrar, es porque la hemos alimentado. El impulso no es el problema. El problema es que hemos dejado que gobierne. Le hemos dado el trono de nuestra voluntad, pero el trono no le pertenece a tu mente, a tu razón, a ese lugar interior donde puedes ver las cosas como realmente son, sin la distorsión del impulso momentáneo. Y esa es la tarea estoica, volver a poner a la mente en su lugar de liderazgo, no como una dictadora rígida que reprime todo, sino como una guía firme que da dirección cuando las emociones quieren desbordar. ¿Y cómo se hace eso? Empezando por reconocer que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, un intervalo mínimo, un segundo de claridad, un respiro. Y ese segundo, aunque pequeño, contiene el poder de cambiarlo todo. Imagina que alguien te provoca con un comentario cruel. Tu impulso te dice, responde ahora, defiéndete, ataca. Pero tu mente, si le das espacio, puede decir, ¿vale la pena esta batalla? ¿Me voy a sentir mejor o peor después? ¿Estoy actuando desde la virtud o desde el ego? Ese diálogo interno no siempre llega de forma natural. Debes entrenarlo. Debes fortalecerlo como quien fortalece un músculo que estuvo atrofiado por años, porque llevamos demasiado tiempo actuando como marionetas de nuestros impulsos. Demasiado tiempo creyendo que actuar desde el corazón significa actuar sin pensar. Pero el corazón sin mente se vuelve ciego.
Y la emoción sin reflexión se vuelve peligrosa. El estoico no es alguien que no siente, es alguien que aprende a pausar. Y esa pausa es todo. Es el momento que separa la reacción de la decisión. Es el instante donde tú recuperas el control. Donde ya no eres una víctima de tu pasado ni un rehén de tu sistema nervioso. Donde puedes elegir cómo actuar con integridad, no solo con instinto. Séneca lo decía así: el primer castigo del culpable es que no puede evitar ser culpable. Pero tú no tienes por qué ser culpable de tus reacciones automáticas. Tú puedes practicar el arte de detenerte, de respirar, de reflexionar antes de hablar, de observarte antes de actuar. ¿Es fácil? Number. ¿Vale la pena? Más que cualquier cosa, porque la verdadera fortaleza no se ve en el volumen de tu voz cuando estás enojado, ni en tu capacidad de responder rápido en una discusión. Se ve en tu capacidad de mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere desbordarse. Se ve en tu poder de decir: no necesito ceder a esto. No voy a dejar que este impulso decida por mí. Yo elijo. Ese es el acto de rebeldía más sagrado. Ese es el acto de libertad más puro. Esa es la victoria más silenciosa y más poderosa. No ceder a lo que arde en ti, sino transformarlo en luz. Pero eso no ocurre de un día para otro, y no ocurre sin conciencia. Requiere entrenamiento, requiere detenerte a diario y observar qué emociones me dominan, qué patrones de reacción se repiten, dónde pierdo más el control, y luego cultivar la templanza. Una virtud que el estoicismo no trata como un ideal, sino como una disciplina cotidiana. Templanza para frenar el impulso, para pensar antes de hablar, para elegir antes de actuar. Cuando tu mente gobierna, no estás negando tus emociones, estás conduciéndolas. Estás diciendo: gracias, impulso, por avisarme que algo me afecta, pero no vas a decidir por mí. Y en ese acto recuperas tu dignidad, porque no hay mayor dignidad que poder mirarte al espejo y saber que lo que hiciste fue lo que decidiste hacer, no lo que el dolor dictó, no lo que el orgullo gritó, no lo que el miedo exigió, sino lo que tú, con claridad y templanza, elegiste desde lo mejor de ti. Ese es el objetivo estoico. No perfección emocional, sino gobierno interior, no ausencia de emociones, sino liderazgo interno frente a ellas. Y tú, cada vez que eliges pausar, respirar, reflexionar, observar, decidir, estás construyendo ese liderazgo, estás fortaleciendo esa mente, estás reafirmando tu libertad, porque al final del día, el verdadero poder no está en reaccionar más fuerte, sino en reaccionar menos, en actuar con sabiduría, en vivir desde la virtud, no desde el impulso. Y eso, aunque nadie lo aplauda, te hace invencible por dentro. Cuarta lección estoica. Las emociones son pasajeras, no verdades absolutas. Cuando estás en medio de una emoción intensa, todo parece definitivo. Si te duele, crees que siempre va a doler. Si estás enojado, sientes que esa rabia está justificada, que no hay otra forma de verla. Si te invade la tristeza, la vida se tiñe de gris, y te convences de que así será mañana, pasado y quizás para siempre. Las emociones tienen esa capacidad brutal, parecen eternas mientras las sentimos. Nos atrapan en un túnel oscuro sin salida visible, nos convencen de que ese estado es real, absoluto, innegable. Que si sentimos angustia, entonces algo malo va a pasar. Que si sentimos rabia es porque tenemos razón, que si sentimos rechazo es porque no valemos, pero lo que sentimos no siempre es verdad. Y lo que creemos cuando sentimos intensamente, tampoco lo es. Marco Aurelio lo entendía con una claridad abrumadora. En medio de guerras, traiciones, enfermedades, responsabilidades que habrían quebrado a cualquier otro hombre, escribió en sus meditaciones: todo lo que vemos es cambio, todo lo que sentimos es percepción. Piensa en esa frase: todo lo que sentimos es percepción. Eso significa que tu tristeza no es la verdad. Es solo una forma en que tu mente interpreta lo que está pasando. Tu ansiedad tampoco es la verdad. Es solo una reacción de tu sistema que quiere protegerte. Y tu enojo tampoco es verdad. Es solo una señal de que algo te confronta, te frustra o hiere tu ego. Pero ninguna de esas emociones tiene que dictar tu realidad, porque ninguna es permanente, ninguna lo ha sido jamás. Haz memoria. ¿Recuerdas una vez que sentiste que no podías más? ¿Que todo te parecía insoportable? ¿Que estabas convencido de que algo se rompía por dentro? Y sin embargo pasó, quizás lentamente, quizás con cicatrices. Pero pasó, la emoción bajó, la intensidad se disipó.
Tu mente volvió a ver con más claridad. Ese es el gran engaño de la emoción intensa. Te hace creer que ese estado será eterno. Y desde ahí te empuja a tomar decisiones que no deberías tomar. Cuando estás muy triste, te alejas de todos. Cuando estás muy enojado, dices cosas que luego duelen más que el motivo original. Cuando estás ansioso, interpretas todo como amenaza. Y en cada uno de esos casos te equivocas. Porque estás tomando decisiones permanentes desde emociones pasajeras. Estás creyendo que lo que sientes define lo que es. Pero el estoicismo te invita a mirar con más distancia, a observar lo que sientes sin convertirlo en un dogma, a recordar que ninguna emoción tiene la última palabra, no porque debas desconfiar de ti mismo, sino porque debes confiar en algo más grande dentro de ti, la razón, la virtud, la conciencia. Cuando Marco Aurelio sentía miedo, no lo negaba, lo registraba, lo escribía, lo observaba, y luego se preguntaba, ¿este miedo es útil? ¿Este miedo refleja algo verdadero o solo algo momentáneo? ¿Qué pasará si actúo desde la serenidad, no desde esta emoción? Y en esa práctica sencilla, diaria, silenciosa, se encontraba el poder del emperador más sabio de la historia. Recordar que todo pasa. Ese debe ser tu ancla también. Cuando la emoción te arrebate, repítelo. Esto va a pasar. Esto no define mi verdad. Esto es una ola, no el mar. Porque cuando entiendes que lo que sientes no es una verdad absoluta, sino un fenómeno transitorio, recuperas perspectiva. Ya no reaccionas con desesperación, ya no tomas decisiones impulsivas, ya no te castigas por sentir, simplemente reconoces que eres humano, que sientes, pero que no eres solo lo que sientes, y eso cambia todo. Imagina que alguien te dice algo que te hiere. En ese momento todo tu cuerpo quiere defenderse, tu orgullo grita, tu emoción quiere atacar o huir. Pero si respiras y recuerdas, esto es solo una emoción intensa y va a pasar. Entonces no necesitas reaccionar desde el fuego. Puedes esperar a que baje la marea, a que la mente se aclare, y desde ahí elegir. Esa espera es un acto de sabiduría. Esa espera es una forma de virtud. Esa espera es un puente entre el caos y la claridad. Y aunque el mundo moderno nos empuja a actuar rápido, a resolver ya, a contestar de inmediato, el estoico se da el permiso de esperar. Porque sabe que las emociones, como las estaciones, siempre cambian, y no hay tormenta emocional que dure para siempre, no hay fuego interno que no se apague si lo dejas sin combustible, no hay tristeza que no baje su intensidad si la atraviesas con paciencia. Por eso, cuando sientas algo muy fuerte, no tomes decisiones, no hables desde ahí, no cierres capítulos desde ahí, no te juzgues desde ahí, y sobre todo, no creas todo lo que tu emoción te dice. Las emociones tienen una voz potente, pero no siempre certera. La tristeza puede decirte que nadie te quiere, la rabia puede decirte que tienes que destruir lo que amas. La ansiedad puede decirte que algo malo va a pasar, pero ninguna tiene el poder de ver el todo. Solo tú lo tienes, si te das tiempo. Y ese tiempo se llama pausa, esa virtud se llama templanza, esa práctica se llama filosofía estoica. Porque al final del día, tú puedes aprender a vivir con todo lo que sientes, sin que nada de eso defina tu rumbo. Sentir no es el problema. Creer que lo que sientes es la verdad absoluta. Eso es lo que te encadena. Pero si aprendes a esperar, a respirar, a ver pasar la emoción sin fundirte con ella, entonces cada emoción se transforma en lo que siempre debió ser. Una mensajera, no una dictadora. Una señal, no una sentencia. Una oportunidad de conocerte, no de perderte. Y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera libertad emocional. Quinta lección estoica. No reprimas lo que sientes, canalízalo sabiamente. Durante mucho tiempo, creíste que ser fuerte era tragar todo lo que sentías, que lo valiente era callar, que lo maduro era no llorar, que lo correcto era seguir, como si nada, sonreír, aunque por dentro se rompía algo, permanecer firme aunque el cuerpo te temblara, y seguir ayudando a otros, aunque tú te estuvieras cayendo. Te aplaudieron por eso, por ser la roca, el que aguanta, el que no se quiebra. Pero, ¿a qué precio? A fuerza de tragarte emociones, aprendiste a desconectarte de ti mismo, a no confiar en lo que sientes, a sentir culpa por sentir, y sin darte cuenta, empezaste a construir una cárcel interna, una donde tus emociones no tenían permiso para salir, y tú no tenías permiso para ser. Pero el estoicismo, lejos de esa caricatura fría y rígida que a veces se cree, no enseña a reprimir, enseña a canalizar. Epicteto,
Uno de los grandes sabios del estoicismo lo decía con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y podríamos agregar: no son las emociones lo que nos daña, sino lo que hacemos con ellas. Porque una emoción no expresada no desaparece. Solo se transforma. La rabia contenida se convierte en amargura, la tristeza negada se convierte en fatiga crónica del alma. La ansiedad no atendida se convierte en insomnio, irritabilidad o incluso enfermedad. Callar no es lo mismo que sanar, reprimir no es lo mismo que dominar, y esconder lo que sientes no es lo mismo que tener autocontrol. El verdadero estoico no se convierte en un robot emocional, no camina por la vida sin sentir, no bloquea su humanidad. El verdadero estoico siente, pero sabe qué hacer con lo que siente. Esa es la diferencia. Y ahí está la libertad, porque lo que reprimes te domina desde la sombra, pero lo que reconoces y canalizas te fortalece desde la conciencia. La ira, por ejemplo, no es un veneno en sí, es energía cruda. Energía que puedes usar para destruir o para transformarte. Puedes gritar, romper cosas, herir personas. O puedes canalizar esa rabia en una acción justa, en un límite sano, en una decisión firme. La tristeza no es debilidad. Es sensibilidad, profundidad, necesidad de detenerte y mirar. Puedes ahogarte en ella, o puedes dejar que te guíe hacia partes de ti que has ignorado, hacia memorias que aún duelen, hacia heridas que necesitan tu atención. Y la ansiedad no siempre es tu enemiga. Muchas veces es una alarma que te dice: presta atención, estás sobrepasado, estás exigiéndote demasiado, estás desconectado. No reprimas esa voz. Escúchala, pero no le des el mando. Solo escúchala y actúa con sabiduría. Eso es canalizar. Eso es vivir emocionalmente despierto. Eso es el equilibrio estoico que tanto se malinterpreta. Porque si sientes rabia y la niegas, se acumula. Si sientes miedo y lo tapas, se filtra por otros lados. Si sientes tristeza y la disfrazas, se convierte en un dolor sordo que lo contamina todo. Pero si dices: estoy sintiendo esto, y voy a observarlo. Voy a escribir sobre esto, a meditar, a caminar conmigo mismo. Voy a hablar desde la calma, a tomar distancia, a convertir esta emoción en una respuesta lúcida. Entonces la emoción se convierte en poder. Y ese poder es interno, sereno, verdadero. No se impone, no explota, no daña, pero transforma. El estoico usa la emoción como el río usa su corriente. No la detiene, no la desborda, la dirige. Y eso, aunque parezca simple, es una de las prácticas más profundas que puedes desarrollar. Porque estamos rodeados de extremos. Por un lado, los que explotan emocionalmente sin filtro. Por otro, los que no dicen nunca lo que sienten y se intoxican por dentro. Y en el medio, los estoicos, los que aprenden a nombrar lo que sienten sin convertirse en eso, los que sienten con fuerza, pero responden con virtud. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te diste permiso para sentir sin culpa, sin juicio, sin apuro por cambiar? ¿Cuándo fue la última vez que canalizaste tu emoción de forma consciente? ¿No será que necesitas menos represión y más dirección? Canalizar lo que sientes no es solo algo espiritual. Es profundamente práctico. Es lo que te permite tener una conversación difícil sin romper el vínculo. Es lo que te permite atravesar una crisis sin perder la paz. Es lo que te permite llorar y luego volver a levantarte con más claridad. Porque llorar no es rendirse. Sentir no es fallar. Y mostrarte humano no te hace débil. Te hace real, te hace presente, te hace más tú. El truco no está en eliminar emociones. Está en elegir qué haces con ellas. Y eso es lo que distingue al estoico. No es que no sienta, es que nunca actúa como esclavo de lo que siente. Epicteto también decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y no se es dueño de uno mismo si las emociones te empujan a actuar sin pensar, si decides sin filtrar, si hablas sin reflexionar, si haces sin pausar, pero si aprendes a canalizar, si haces de tu emoción un puente, no una prisión, entonces ya estás libre. No porque no sientas, sino porque sientes y eliges con sabiduría qué hacer con eso. Esa es la meta. Y también el camino. Sexta lección estoica. Tu paz interior vale más que cualquier impulso. ¿Cuántas veces has perdido la calma por algo que, con el tiempo, dejó de importar? ¿Cuántas veces te dejaste arrastrar por una discusión absurda, por un mensaje mal interpretado, por una actitud ajena que no merecía ni una décima de tu energía? ¿Lo sabes bien? Perdiste el control por un comentario.
Tu día entero se arruinó por algo que no podías cambiar. Terminaste diciendo cosas que no querías decir, sintiendo emociones que no querías sentir, simplemente porque cediste el poder de tu paz a lo externo. Y cuando lo miras en retrospectiva, lo entiendes. No valía la pena. Pero en el momento, en ese instante de tensión, orgullo, impulso o dolor, te pareció imposible actuar diferente. Y es que cuando el impulso domina, la razón calla. Cuando la emoción arde, la calma se apaga. Cuando te gana el deseo de tener razón, de defenderte, de hacer justicia a tu manera, lo que pierdes es mucho más valioso que una simple victoria momentánea. Pierdes tu paz. Séneca, uno de los sabios más lúcidos de la historia estoica, lo advirtió sin rodeos. El mayor poder es el dominio de uno mismo. Y en ese dominio hay una prioridad inquebrantable: conservar tu serenidad por encima de cualquier provocación. Eso no significa que no te importe lo que pasa. Significa que nada tiene derecho a perturbar lo más sagrado que posees, tu centro interior. Porque sí te pueden gritar, pero tú decides si gritas también. Pueden ofenderte, pero tú decides si entras al juego. Pueden decepcionarte, pero tú decides si envenenas tu alma con resentimiento. El estoico no vive en una burbuja. Sabe que el mundo está lleno de situaciones injustas, personas hirientes, caos emocional. Pero también sabe que su libertad no está en evitar eso, sino en elegir su respuesta sin perder su paz. Y eso requiere entrenamiento, porque durante años te enseñaron a reaccionar, a defenderte de inmediato, a devolver golpe por golpe, a no quedarte callado, a mostrar fuerza como sinónimo de confrontación. Pero la verdadera fortaleza no grita, la verdadera fuerza no necesita estallar, la verdadera firmeza se expresa en el silencio de quien no se deja arrastrar. La próxima vez que sientas que algo te empuja a reaccionar, haz una pausa, no para reprimirte, sino para protegerte. Recuerda esto: cada vez que cedes al impulso, estás eligiendo regalar tu paz. Estás diciendo, esto externo es más importante que mi calma. Y eso es una traición a ti mismo. Ninguna reacción vale tanto. Ninguna discusión merece que pierdas tu eje. Ninguna emoción pasajera debe tener poder sobre tu equilibrio. Imagina que tu paz interior es como un templo, construido con años de trabajo interior, meditación, heridas sanadas, decisiones conscientes. ¿Vas a dejar que una crítica ajena entre a ese templo con los pies sucios? ¿Vas a dejar que una provocación lo derrumbe todo? ¿Vas a entregar las llaves de tu serenidad a quien ni siquiera conoce tu camino? Tú no entrenaste tu mente para que cualquiera pueda alterarla. Tú no recorriste todo este camino para caer ante el primer tropiezo emocional. Tú no eres un esclavo de las circunstancias, tú eres el guardián de tu paz. Y esa paz, cuando es verdadera, no se suplica, se protege, se prioriza, se honra. Eso no significa que te conviertas en alguien pasivo, sumiso o indiferente. Significa que eliges tus batallas, que sabes cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo dejar pasar, cuándo vale la pena insistir y cuándo es más sabio retirarse. El impulso quiere imponerse, la sabiduría elige conservar. El ego busca ganar, la virtud busca paz, y tú decides de qué lado estás. En cada conversación, en cada reacción, en cada cruce de palabras donde podrías destruir o preservar. Piensa en esto: ¿de qué te sirve tener razón si terminas con el corazón contaminado de ira? ¿De qué te sirve ganar una pelea si luego no puedes dormir por lo que dijiste? ¿De qué te sirve responder rápido si eso te arranca días de remordimiento? Nada vale más que tu paz. Nada. Esa es la brújula estoica. No la emoción del momento. No la necesidad de validación. No el impulso de responder, sino la elección consciente de preservar tu serenidad como tu bien más preciado. Porque si te quitan todo, pero conservas la paz, no has perdido. Pero si lo tienes todo y pierdes tu calma interior, entonces estás vacío. Tu paz no es negociable, tu centro no está en venta, tu templanza no depende de lo que otros hagan, digan o provoquen, depende solo de ti, de tu práctica, de tu conciencia, de tu compromiso con esa parte de ti que ha entendido que la vida se vive mejor desde adentro. Y desde ese lugar, ningún impulso tiene poder, ningún ego te arrastra, ninguna emoción te esclaviza, porque tú ya decidiste, y decidiste bien. Tu paz vale más. Si has llegado hasta aquí es porque estás listo para dejar de vivir gobernado por lo que sientes. Suscríbete y comenta, merezco sentir sin perderme, para reafirmar tu compromiso con una vida serena y consciente. Este es solo el primer paso hacia una existencia
en la que tus emociones no mandan, tú eliges. Al llegar a la 9ª lección, descubrirás una revelación que podría transformar la forma en que te relacionas contigo mismo. No te la pierdas, podría ser la claridad que tu alma necesitaba. Continuamos. 7ª lección estoica. No huyas de las emociones difíciles, enfréntalas con valor. Hay emociones que nadie quiere sentir. Miedo, tristeza, culpa, vergüenza, soledad, vacío. Apenas asoman, queremos taparlas. Nos distraemos, nos ocupamos, comemos, consumimos, publicamos, corremos a donde sea, con tal de no tener que sentir. Porque hemos crecido con la idea de que si algo duele, hay que silenciarlo, que si una emoción incomoda, hay que ignorarla, y que si lo que sentimos no es positivo, entonces debe ser corregido, vencido o escondido. Pero el alma no funciona así, y lo que se reprime, se pudre, lo que se niega, se acumula, lo que no se enfrenta, se repite. Y el precio por no mirar a la cara tus emociones más incómodas, siempre es más alto que el miedo inicial a sentirlas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: el impedimento para la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso también aplica al mundo emocional. La emoción difícil no es un obstáculo a tu paz, es el camino hacia ella. Pero solo si te atreves a recorrerlo, solo si, en lugar de huir, te sientas frente a esa tristeza y la escuchas, solo si, en lugar de distraerte, respiras profundo y le das espacio a ese miedo, solo si, en lugar de negarte a sentir, decides quedarte contigo, justo donde más duele, porque ahí empieza la sanación, ahí nace la templanza, ahí se entrena el carácter. Las emociones incómodas son maestras disfrazadas, vienen con el rostro del dolor, pero traen lecciones de fuerza, conciencia y transformación. La tristeza te obliga a detenerte, a revisar lo que estás ignorando, a soltar lo que ya no está, a aceptar lo que no controlas. El miedo te muestra tus límites internos, tus heridas no cerradas, tu necesidad de certezas que la vida no garantiza y tu capacidad de resistir mucho más de lo que crees. La culpa te señala las incoherencias, no para que te castigues, sino para que te reconcilies contigo, para que repares, para que aprendas, para que evoluciones, pero nada de eso ocurre si huyes. Si corres cada vez que algo aprieta el pecho, si te distraes cada vez que sientes incomodidad, si eliges mirar hacia otro lado cada vez que el alma te pide presencia, el estoico no huye, el estoico respira y se queda, mira de frente, siente sin entregarse, acepta sin rendirse, escucha sin identificarse. Ese es el verdadero coraje emocional. No el de gritar más fuerte, no el de parecer invulnerable, sino el de mirarte sin miedo, el de quedarte contigo incluso cuando duele, el de sostenerte cuando nadie más lo hace. Porque en esos momentos, cuando decides no huir, algo cambia para siempre. Ya no eres un esclavo de lo que sientes, eres un testigo, un aprendiz, un guerrero interior que entendió que la libertad no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin perderte. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se enfrenta una emoción difícil sin ser arrastrado por ella? Con presencia, con conciencia, con respeto. Te sientas contigo mismo, nombras lo que sientes, sin juicio, sin prisa porque se vaya, sin la necesidad de entenderlo todo de inmediato. Solo te quedas, respiras y te repites. Esto que siento no me destruye, me está enseñando. Esto que me incomoda no me define, me está formando. Esto que duele no es eterno. Está aquí para revelarme algo. Y entonces algo se abre, una puerta, una comprensión, un insight, una lágrima que limpia, un recuerdo que libera, una verdad que emerge. Porque cuando te atreves a quedarte, descubres que la emoción no venía a destruirte, venía a entregarte algo. Pero para recibirlo, tienes que quedarte, tienes que sostener el temblor sin cerrarte, tienes que permitirte ser humano sin miedo a quebrarte. Porque no hay templanza sin vulnerabilidad, no hay serenidad sin sombra, y no hay autoconocimiento sin emociones incómodas. Marco Aurelio enfrentaba duelos, enfermedades, traiciones, responsabilidades inmensas, y aún así escribía cada noche. Se observaba, se hablaba con firmeza y compasión, no negaba su humanidad, la dirigía. Y esa práctica diaria era su escudo, su libertad, su maestría. Tú también puedes practicar eso. No necesitas respuestas inmediatas,
Solo el compromiso de no abandonar tu mundo emocional cuando más te necesita. Cuando aparezca el miedo, no corras. Pregúntale, ¿qué necesitas mostrarme? Cuando llegue la tristeza, no la tapes. Pregúntale, ¿qué estás señalando que debo soltar? Cuando la culpa te hable, no te castigues. Pregúntale, ¿qué incoherencia me está invitando a reparar? Ese diálogo es sabiduría. Esa práctica es filosofía viva. Esa es la verdadera fortaleza, sentirlo todo, sin traicionarte. Y si alguna vez dudas, si alguna vez no sabes qué hacer con lo que sientes, recuerda esto. El estoico no escapa, transforma, no niega, observa, no reprime, canaliza y no se esconde. Se muestra con coraje. Ese eres tú, si eliges quedarte. Si eliges no huir, si eliges mirar a los ojos de tu sombra y descubrir la luz que hay detrás. Octava lección estoica. Tu estabilidad emocional depende solo de ti. Parece injusto, pero es cierto. Nadie va a cuidar de tu equilibrio emocional como tú deberías hacerlo. Nadie va a salvarte de tus altibajos internos. Nadie va a regular tu mundo interior cada vez que algo o alguien te afecte. Y lo más duro de todo, nadie tiene la obligación de hacerlo. A veces, sin darnos cuenta, vivimos con la expectativa de que los demás deberían ayudarnos a sentirnos mejor, que la pareja debería decir exactamente lo que necesitamos para calmarnos, que los amigos deberían entender nuestras heridas sin tener que explicarlas, que el mundo debería darnos contención, validación, comprensión, cada vez que algo nos sacude por dentro. Pero la verdad es otra. Y aunque duela, libera, la única persona verdaderamente responsable de tu estabilidad emocional eres tú. Epicteto lo dijo con absoluta claridad. Mientras sigas haciendo que otra persona sea responsable de tu felicidad, seguirás siendo un esclavo. Y lo mismo aplica a tu calma, a tu paz, a tu estabilidad. Cuando delegas tu serenidad al comportamiento de otros, te haces vulnerable al caos. Cuando crees que necesitas que alguien cambie para tú sentirte bien, te vuelves rehén de lo que no puedes controlar. Cuando condicionas tu estado emocional a factores externos, vives en una montaña rusa, sin frenos, sin dirección, sin tregua. Y lo peor es que eso ya lo has vivido. Has sentido que tu día se arruina por un mensaje no respondido. Has sentido que tu alegría depende de cómo otros te traten. Has sentido que tu paz se desmorona si las cosas no salen como esperabas. Pero eso no es equilibrio. Eso es dependencia emocional disfrazada de sensibilidad. Eso es fragilidad emocional camuflada de amor. Eso es entregarle el volante de tu vida interior a lo que nunca vas a poder controlar del todo, lo externo. El estoicismo viene a recordarte una verdad cruda, pero poderosa. Todo lo que necesitas para ser estable ya está dentro de ti. Solo tienes que aprender a gobernarlo. Y eso empieza con una decisión firme. Asumir radicalmente la responsabilidad de lo que sientes. Eso no significa culparte por tus emociones. No se trata de exigirte una paz forzada. Se trata de dejar de poner fuera de ti las causas de tu desequilibrio. Si te sientes herido, no es obligación del otro curarte. Si te sientes alterado, no es deber de nadie calmarte. Si te sientes vacío, no puedes esperar que otro te llene. Esa es tu tarea, tu compromiso contigo, tu responsabilidad más sagrada. Y cuando lo asumes, todo cambia. Ya no necesitas que todo esté bien para estar bien. Ya no te derrumbas por cualquier comentario. Ya no exiges a los demás que caminen sobre cáscaras de huevo para no alterarte. Empiezas a construir algo mucho más profundo, un centro emocional firme, independiente, sobrio, sereno. Imagina esto. Estás en una conversación difícil, la otra persona se altera. Levanta la voz, te lanza reproches. Intenta provocarte, pero tú has trabajado en ti. Has entrenado tu mente, has observado tus reacciones y sabes que tú decides cómo responder. Así que eliges no dejarte arrastrar, respiras, escuchas, hablas desde la templanza. Y al terminar sientes orgullo de ti, porque en otro tiempo habrías reaccionado igual o peor. Pero hoy elegiste no regalar tu estabilidad. Eso es poder, poder verdadero. El tipo de poder que no necesita aplausos ni testigos. El tipo de poder que se gana en el silencio de tu mundo interior. Y sí, habrá días en que te cueste más, días en que todo te irrite, días en que sientas que no puedes con tanto, pero incluso ahí puedes recordarte, esto que siento es mío y yo me hago cargo. No necesito que otro me rescate, puedo sostenerme. Mi paz no depende de lo que pase, depende de lo que yo haga con lo que pase. Eso no es frialdad, es madurez emocional, es sobriedad espiritual. Es la fuerza estoica que no huye del dolor, pero tampoco lo delega, porque en el fondo,
Tú sabes que nadie puede regular tu mente por ti. Nadie puede decidir qué pensamientos alimentar. Nadie puede detener tu impulso de reaccionar. Nadie puede enseñarte a respirar cuando arde por dentro, si tú no lo practicas. Por eso, cada vez que algo te altere, pregúntate, ¿estoy esperando que alguien me devuelva la paz o puedo dármela yo? Y entonces actúa. No con dureza, sino con firmeza. No con negación, sino con responsabilidad. Haz lo que tengas que hacer para volver a ti. Medita. Escribe, camina, respira. Pide ayuda si hace falta, pero no para que te estabilicen, sino para que te acompañen mientras tú lo haces. Porque tú no eres una víctima emocional. Eres un ser consciente. Y eso significa que puedes elegir cómo responder, cómo calmarte, cómo reconstruirte, cada vez que haga falta. Marco Aurelio enfrentó muertes, traiciones, pérdidas, decepciones profundas. Pero en lugar de perderse en eso, escribió cada noche para mantenerse firme. Volvía a sí mismo, a sus principios, a su propósito, a su centro, y eso lo mantuvo libre, sereno, íntegro. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas controlar el mundo. Solo necesitas dejar de entregarle tu centro al mundo. Tu paz está dentro. Tu equilibrio es posible. Y tu estabilidad depende solo de ti. Si este conocimiento te está ayudando a comprender y dominar lo que sientes, síguenos y forma parte de este espacio donde aprendemos a recuperar la paz interior y vivir con conciencia. Novena lección estoica. Las emociones revelan lo que debes trabajar en ti. La mayoría de las personas huye de lo que siente sin entender que cada emoción intensa es una señal, una pista, una oportunidad de observarse, un espejo que refleja, no el mundo externo, sino algo no resuelto dentro de uno. Pero eso duele, y por eso preferimos culpar al otro, decir que nos hicieron sentir mal, que la culpa es del jefe, de la pareja, del padre ausente, de la amiga que falló. Es más fácil mirar hacia afuera que aceptar una verdad incómoda. Lo que más te sacude emocionalmente suele mostrarte las partes más frágiles de ti. Séneca lo decía sin adornos. Nadie sufre injustamente. Lo que llamamos injusticia muchas veces es solo el precio de nuestra ignorancia. Duro, ¿verdad? Pero también liberador, porque si lo que te duele revela algo que debes trabajar, entonces ya no eres una víctima. Eres un alumno de la vida, un observador valiente de tu propio mundo interior. Alguien que no busca culpables, sino raíces. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero trabajo estoico. La rabia, por ejemplo, esa que te desborda cuando no te respetan, cuando te contradicen, cuando no hacen las cosas como tú esperas. ¿Y si no es solo rabia? ¿Y si lo que hay detrás es inseguridad? Una necesidad de control, un miedo a que las cosas no salgan perfectas porque, en el fondo, no te sientes suficiente. O la tristeza, esa que aparece cuando sientes rechazo, cuando no te validan, cuando te comparas. ¿Y si es más que tristeza? ¿Y si es una herida vieja que sigue abierta? ¿Una necesidad afectiva que nunca fue atendida? ¿Una autoimagen frágil que se tambalea con cada mirada ajena? ¿O la ansiedad, la que se instala en el pecho sin razón aparente, la que aprieta el estómago, la que acelera el pensamiento? ¿Y si no es solo estrés? ¿Y si es un exceso de futuro? ¿Una falta de confianza en ti mismo? ¿Una mente sobreexigida que no sabe parar porque tiene miedo a no ser suficiente? Cada emoción intensa tiene una historia, y el estoico no se queda con el síntoma, busca el origen. No se contenta con dejar de sentir, quiere entender por qué aparece lo que aparece, y que tiene que ver con su propia evolución. Eso es valentía, eso es autoconocimiento verdadero, eso es tomar las emociones como aliadas en el camino del crecimiento personal. Porque lo que no se observa, se repite. Lo que no se comprende, se transforma en patrón. Y lo que no se trabaja, se convierte en una cárcel invisible que gobierna tus decisiones. Pero tú no estás aquí para vivir gobernado por tu historia. Estás aquí para transformar lo que heriste en aprendizaje, lo que sentiste en conciencia, lo que te dolió, en sabiduría. Y eso solo ocurre si te atreves a mirar con honestidad. Cada vez que algo te altere profundamente, no corras a reaccionar. Detente y pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando aquí? ¿Qué necesidad mía se está activando? ¿Qué herida, qué creencia, qué temor estoy proyectando en esto que me duele? Hazlo sin culpa, hazlo sin juicio, hazlo con humildad, porque no hay nada más noble que reconocer que aún tienes cosas por sanar. Y no desde la carencia, sino desde el compromiso contigo.
Epicteto decía, no te preocupes por las circunstancias externas, preocúpate por tu respuesta a ellas. Y podríamos agregar, no te preocupes solo por lo que sientes, sino por lo que revela de ti. Ese cambio de enfoque transforma toda tu vida. Ya no se trata de dejar de sentir, ni de reprimir, ni de actuar como si nada te afectara. Se trata de usar cada emoción como un mapa, como una guía interna que te muestra qué parte de ti necesita atención, cuidado, evolución. ¿Sientes celos? Observa qué parte de ti tiene miedo de no ser suficiente. ¿Te enojas fácilmente? Pregúntate qué parte de ti necesita tener siempre el control. ¿Te cuesta perdonar? Tal vez aún te castigas por tus propios errores. ¿Te invade la ansiedad? Tal vez tu niño interior necesita más seguridad de la que le estás dando. No es autoanálisis obsesivo, es conciencia amorosa, es filosofía en acción, es madurez emocional. Y cuando lo haces con regularidad, algo empieza a cambiar. Ya no te enojas igual, ya no lloras por lo mismo, ya no reaccionas con la misma intensidad. No porque ya no sientas, sino porque ya no te crees todo lo que sientes. Ya no te identificas, ya no te pierdes en ello. Ahora lo entiendes, y al entenderlo, lo trasciendes. Eso es lo que hace un estoico. No evita el dolor, lo interroga, no esquiva la emoción, la decodifica, no se siente víctima, se convierte en protagonista de su evolución interior, porque cada emoción intensa, si la escuchas bien, te está diciendo, aquí hay algo por mirar, aquí hay algo por fortalecer, aquí hay una parte de ti que aún no ha sanado, y tú puedes elegir taparla y repetirla, o mirarla y transformarla. La elección, como siempre, está en tus manos, y la libertad también. 10ª lección estoica. Eres libre cuando gobiernas tus emociones, no cuando las eliminas. Muchos creen que la libertad emocional significa no sentir nada, caminar por la vida como si nada doliera, no llorar, no enojarse, no temer, no aferrarse, y por eso, cuando sienten algo intenso, se frustran, se juzgan, se dicen, pensé que ya había superado esto. No debería estar sintiéndome así. Esto no es de una persona fuerte. Pero el problema no es lo que sientes, nunca lo fue. El problema es la idea errónea de que el dominio emocional consiste en eliminar las emociones, cuando en realidad el verdadero dominio está en saber gobernarlas. Marco Aurelio, que sintió tanto como tú, que se enfrentó a pérdidas, traiciones, miedos y presiones que pocos soportarían, nunca escribió, no sientas. Escribió, que tu mente retenga su propio poder, que no se mezcle con el ruido de afuera ni con el caos de dentro. Eso es sabiduría estoica. Eso es libertad emocional. Eso es fuerza real, sentirlo todo, sin dejar que nada te gobierne, porque las emociones no son el enemigo, son parte de tu humanidad. No están ahí para destruirte, sino para mostrarte el estado de tu alma. El enojo, la tristeza, la ansiedad, el deseo, la melancolía, todas ellas tienen algo que decirte, y tú no las puedes callar con voluntad, solo puedes decidir qué haces con ellas. Esa es tu libertad. No está en no sentir, sino en no esclavizarte a lo que sientes. No está en controlar todo, sino en no permitir que lo que no controlas destruya tu equilibrio. No está en evitar el caos, sino en mantenerte firme dentro de él. Y esa firmeza no se construye desde el rechazo a tus emociones, sino desde la integración consciente. Sientes rabia, obsérvala. Escucha qué parte de ti se sintió amenazada, y luego elige cómo actuar con justicia, no con impulso. ¿Sientes tristeza? Permítela. Siente lo que duele, llora si lo necesitas, pero no te hundas. Respira, reflexiona, y cuando puedas, levántate desde la claridad que deja la tormenta. ¿Sientes miedo? No lo reprimas. Pregúntate qué te está diciendo. Usa ese miedo como motor para prepararte mejor, no como excusa para detenerte. Eso es gobernar. Eso es ser un ser humano consciente. Eso es vivir desde el centro, no desde la reactividad, porque tú no estás aquí para convertirte en una piedra sin alma. Estás aquí para ser humano con dirección, sensible con sabiduría, intenso con templanza, emocional con virtud. Y eso no se logra ignorando lo que sientes, sino desarrollando el músculo de la voluntad que decide por encima del caos. Esa es la tarea estoica, no adormecer el alma, sino fortalecerla. No eliminar emociones, sino elevar la conciencia que las gobierna. No anestesiar la vida, sino vivirla con coraje, incluso cuando duele. ¿Y cómo se logra eso? Entrenando, a diario,
como quien entrena un arte marcial interior. Cada vez que sientes una emoción fuerte, tienes una oportunidad. Puedes reaccionar como siempre, o puedes hacer una pausa, observar, respirar y actuar desde un lugar distinto. Y si fallas, si vuelves a estallar, si vuelves a perder el eje, no importa. Te levantas, te observas, aprendes y lo vuelves a intentar, porque el dominio emocional no es perfección, es progreso, es disciplina, es humildad, es tener la voluntad de no rendirte ante ti mismo. Marco Aurelio no era perfecto, tú tampoco tienes que serlo, pero sí puedes ser consciente, sí puedes practicar, sí puedes decidir que, a partir de ahora, no vas a dejar que tus emociones decidan por ti. Puedes elegir el coraje, la claridad, la paz que nace de actuar según tus principios, no según tus estados de ánimo. Eso, y solo eso, es verdadera libertad, porque no es libre quien no siente, es libre quien siente y aún así elige. No es libre quien no llora, es libre quien llora y aún así sigue adelante. No es libre quien no se enoja, es libre quien se enoja y aún así no daña. No es libre quien no teme, es libre quien teme y aún así actúa con virtud. Y tú, en este instante, estás más cerca que nunca de esa libertad, cada vez que eliges respirar antes de responder, cada vez que eliges observar antes de reaccionar, cada vez que eliges actuar desde lo mejor de ti, incluso cuando por dentro todo se tambalea, estás demostrando que no eres esclavo. Eres dueño, eres arquitecto de tu destino emocional, eres estoico. Hay algo que nadie te enseña, pero que vas descubriendo a golpes, a silencios, a solas. La vida no te va a esperar para que aprendas a gobernarte. Las emociones seguirán llegando sin avisar. Las pérdidas seguirán tocando tu puerta. Las decepciones se colarán por las rendijas del alma. Y habrá días en que te sentirás al borde de ti mismo sin saber cómo sostener lo que sientes. Pero justo ahí, en ese umbral de caos, nace la posibilidad de elegir, seguir reaccionando como siempre, o despertar a una nueva forma de vivir, una forma más serena, más presente, más firme, más tuya. Esa posibilidad no aparece de golpe, se entrena, se cultiva, se repite una y otra vez en los momentos más cotidianos y también en los más devastadores. Y cada vez que eliges no perderte en lo que sientes, cada vez que eliges observar, reflexionar, respirar y actuar desde la virtud, estás construyendo algo que nadie puede quitarte, tu fortaleza interior. En un mundo que te empuja a explotar o a callar, el estoicismo te invita a permanecer, a sentirlo todo sin esclavizarte a nada, a llorar sin romperte, a actuar sin perderte, a vivir con el alma firme, aunque todo a tu alrededor se tambalee. Y esa práctica no es fría, no es robótica, no es para aparentar superioridad emocional. Es, en realidad, una forma profundamente humana de cuidarte, porque cuando aprendes a gobernar lo que sientes, no solo te haces bien a ti mismo, también dejas de dañar a otros, dejas de proyectar tus vacíos, dejas de intoxicar tus relaciones, dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar en tu centro, y eso es un regalo. Un regalo que se nota en tu presencia, en tu paz, en tu capacidad de estar ahí sin absorberlo todo, de amar sin depender, de escuchar sin juzgar, de sostener sin cargarte. Mucha gente cree que para ser estoico hay que ser duro, pero no es así. Para ser estoico hay que ser valiente. Valiente para mirarse, valiente para no reaccionar como el ego quiere. Valiente para decir, no voy a dejar que esta emoción decida por mí. Y eso no se hace desde la perfección, se hace desde el compromiso, desde la práctica constante, desde el deseo real de ser un poco más libre cada día. Porque ser libre no es no tener emociones, es tenerlas. Y elegir con claridad, con virtud, con templanza. Y si algo te deja esta sesión estoica, ojalá sea eso. La conciencia de que tu mundo interior es tu mayor poder. Y que no necesitas tener todo resuelto para empezar a vivir desde ahí. Solo necesitas voluntad y práctica, y a veces, compañía. Por eso este espacio existe, no solo para aprender filosofía, sino para recordarte que no estás solo, que hay otros como tú, que también sienten intensamente, que también se cansaron de reaccionar, que también están buscando vivir desde un lugar más profundo, más consciente, más verdadero. Aquí formamos una comunidad de personas que, como tú, quieren más que sobrevivir, quieren transformarse, quieren mirar sus emociones con respeto, pero sin rendirse ante ellas,
Quieren caminar con firmeza aunque a veces el alma tiemble. Quieren actuar con virtud incluso cuando por dentro todo arde. Y si esta sesión tocó algo en ti, si algo de lo que escuchaste resonó con tu historia, con tu dolor, con tus patrones, con tu necesidad de cambiar, entonces te invito a seguir con nosotros, a formar parte de esta comunidad estoica, a suscribirte para que no camines solo este camino, a acompañarte en tu proceso de liberarte, no de lo que sientes, sino de lo que te domina. Porque tú no eres débil por sentir, eres valiente por querer gobernarte, eres sabio por detenerte a reflexionar. Eres inmenso por buscar dentro, cuando afuera todo es ruido. Y si esta sesión te aportó algo, si te dejó pensando, sintiendo, reconociéndote, compártela con quien más lo necesita. Tal vez esa persona que siempre reacciona sin entender por qué. Esa que llora sin saber cómo calmarse, esa que carga culpas viejas, o que aún no se ha dado cuenta de que puede elegir otra forma de vivir. Ayuda a que este mensaje llegue más lejos. No por mí, no por números, sino porque el mundo necesita más personas con dominio de sí mismas. Más almas templadas. Más corazones que no huyan del sentir, pero que tampoco se pierdan en él. Más seres humanos con el coraje de hacerse cargo de lo que llevan dentro. Y si tú estás en ese camino, te honro, te agradezco, y te espero en la próxima sesión estoica, porque esto recién comienza. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Entrar a esta comunidad estoica es romper las cadenas que te limitan y construir una fortaleza interior que nadie podrá derribar. Síguenos si no quieres perder nunca más una reflexión estoica de nosotros. Recuerda, cada decisión moldea tu carácter. En el comentario fijado encontrarás 3 caminos, y cada uno existe por una razón. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero lo cambian todo. Si algo dentro de ti cambió al escuchar esto, no lo dejes pasar. Suscribirte no es un simple clic, es una decisión. La de no volver a vivir dormido, la de caminar con conciencia, con coraje, con propósito. Y si eliges sostener este espacio como miembro, no estás dando, estás sembrando. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Tu presencia permite que sigamos compartiendo sabiduría en un mundo ruidoso, construyendo juntos una comunidad de almas despiertas, firmes y libres. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página estoica. No para consumir, para profundizar. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de expandir tu entendimiento del estoicismo con nuevas sesiones recomendadas. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.